queremos compartir con ustedes una lección muy interesante, y es bueno siempre recordar de que lo que nosotros leemos tiene efecto en nuestra vida. Lo que nosotros vemos, hermano, aquí hay asientos, pueden venir para acá para que no gritemos mucho. En esta lección está muy interesante porque a pesar de que existen muchos libros en el mundo, solamente hay un libro con tanta autoridad, pero yo siempre lo he dicho, no es el libro, es lo que hace un Dios todopoderoso a través de esas escrituras. Así podremos tener nosotros miles de libros en nuestras manos, pero no es verdad lo que está escrito ahí, sino que es quien escribió la palabra en ese libro. Y es bien interesante, hermano, que nosotros siempre recordemos que la Biblia para nosotros, como lo describe el apóstol Pablo, que es la espada, ¿verdad? Y para nosotros poder luchar en esta vida como cristianos, necesitamos tanto de la armadura de Dios como también la espada, que es la palabra de nuestro Señor, para poder salir victoriosos en las batallas espirituales. Recuerden que todo lo que nosotros estamos viviendo dentro de las cosas del Señor se disciernen espiritualmente, no carnalmente. No es que vamos a pelear, ¿verdad?, una batalla contra los vecinos, contra los que están allá afuera. Estamos haciendo una batalla ¿contra quién? Contra espíritus y huestes, ¿verdad?, del mal. Esa es la batalla que nosotros tenemos, pero la batalla más grande que nosotros tenemos es con nosotros mismos. ¿Usted sabía eso? La sierva del Señor explica en uno de sus libros que la batalla más grande que se ha llevado a cabo en el mundo es contigo mismo, con el yo. Y esa es una de las cosas que muchas veces nosotros no hemos dominado, el yo. Y así, aunque tenga usted 50 años dentro de la iglesia, usted sigue luchando con usted mismo y con su carácter y con su forma de ser. ¿O no es cierto? Sí. Bueno, esa es una introducción para que nosotros sepamos acerca de lo que va a estar hablando el repaso de la lección, porque la semana pasada estuvimos hablando humildad versus orgullo, ¿no? Y qué interesante estaba esa lección, porque realmente nos hace pensar cómo estamos nosotros espiritualmente. Si realmente nosotros tenemos ese orgullo dentro, ¿verdad?, de nosotros mismos, o es que ya somos personas humildes, porque hay veces hasta para decir soy humilde también eso es vanidad, es orgullo, ¿no? Hay que tener en cuenta todas esas cosas. Así que bueno, hermanos, el estudio de la lección dice cómo estudiar la Biblia. Aquí hay una introducción muy buena, y me gusta mucho la forma que lo expresa, ¿verdad?, el escritor. Pero antes de eso vamos a leer el texto bíblico para memorizar y vamos a orar. La palabra del Señor dice en el texto bíblico para memorizar: porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No, perdón, dije cómo estudiar la Biblia, ¿verdad? Esa no es la lección, es la anterior, una antes. El papel de la Biblia, estaba pasándome una. Dice: porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Imagínense, hermano, que solamente en esta introducción que nosotros podemos ver aquí, nos damos cuenta lo que realmente hace la palabra del Señor en nuestra vida. Y lo vuelvo a repetir, no es la Biblia, eso es lo que hace el poder de Dios en nosotros. Porque usted podrá tener una Biblia de 100 años, pero si usted no permite que el Espíritu del Señor trabaje en su vida, usted no va a tener cambios. Recuerde que aunque usted tenga la Biblia, muchas personas usan la Biblia como amuleto. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo?
A veces nosotros, por ejemplo mis padres, cuando nosotros éramos católicos, mis padres siempre nos ponían un salmo y la Biblia abierta en la cabecera de nuestro dormitorio, ¿verdad? Porque ahí dormíamos todos, los 5 hermanos dormíamos en un solo cuarto. Y él siempre abría una Biblia y decía: el Señor los va a proteger, y dejaba la Biblia. Pero pregúntame cuántas veces nosotros abrimos la Biblia para estudiarla. Nunca. Pero él siempre decía de que es para protección. Entonces usamos la palabra del Señor, ¿ok?, como amuleto. Pero ¿cuándo tiene efecto la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Cuándo? Llevamos 50 años todavía, 30 años, 20 años dentro de la iglesia y dices: bueno, como que todavía no hay cambio, no he visto el proceso, estoy viendo el proceso en mi vida. ¿Sí? La palabra del Señor tiene cambio, hace cambio en nuestras vidas cuando nosotros permitimos que el Espíritu del Señor obre en nosotros. ¿Sí? La introducción de esta semana dice que la Biblia es el libro más vendido del mundo, quintuplicando las ventas del número 2 en la lista, pero esto no fue siempre así. Hubo un tiempo cuando poseer la Biblia, leerla o aún hablar acerca de ella podía ser motivo de encarcelamiento, tortura, incluso la muerte. Si no hubiese sido por la protección especial de Dios, la Biblia habría desaparecido ya hace mucho tiempo. Ustedes se dan cuenta, y si ustedes lo buscan en internet, donde quiera que vayan, ¿cuál es el libro más vendido en el mundo? La Biblia. ¿Cuál es el segundo libro más vendido en el mundo? Harry Potter. ¿Cuál es el tercer libro vendido en el mundo? La Mancha del Quijote. Y así te van a ir dando historias de libros que se están vendiendo en el mundo. Pero hoy en día, anteriormente usted iba a una biblioteca, que ya ahorita todo está en digital, ya tú tienes un libro, miles de libros aquí digitalmente, no necesitas ir a una biblioteca. Pero anteriormente, para poder buscar información, tú tenías que ir a una biblioteca a leer, a sacar información para que estuvieras informado de las cosas. Hoy en día todo lo tenemos aquí, todo lo que ChatGPT, ¿verdad?, le preguntamos, ChatGPT nos contesta. Ya no queremos abrir la Biblia, ya no queremos abrir los libros, los escritos de la sierva de Dios, ya no queremos saber nada de verdad del libro físico. Hoy en día necesito saber algo, ChatGPT, dime a ver qué pasó en estos tiempos. Y boom, ChatGPT te da todo. Y tú dices: no, ya entendí. Pero ¿dónde ha quedado la Biblia? ¿Por qué Satanás hoy en día se ha empeñado en deshacer la Biblia de nuestras manos para que nosotros no estudiemos la palabra del Señor? ¿Sí? ¿Qué tiene de especial el libro que a la vez tan amado y tan odiado? ¿Por qué muchas personas aman la Biblia y otras personas detestan la palabra del Señor? Porque no han conocido a Dios, las maravillas que Él hace. Nosotros amamos porque sabemos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y la palabra de Dios lo confirma. Y los que no han leído la Biblia y aman el mundo, entonces detestan. Amén. Claro que sí, hermana. Recuerden, hermanos, que las cosas, el mismo apóstol Pablo lo dijo, que las cosas espirituales se disciernen ¿cómo? Y las cosas carnales, carnalmente. Y entonces, para nosotros discernir lo que está escrito, ¿por qué nosotros no disfrutamos de la palabra del Señor? Porque lo vemos con los ojos del ser humano. Recuerden que su mente es finita. Su mente nunca va a alcanzar a entender las cosas si el Espíritu Santo no trabaja en usted. ¿Sí? Nuestra mente no alcanza a entender muchas cosas, pero Dios sí. Y si usted le pide al Espíritu Santo que haga un efecto grande en su vida, Dios lo va a hacer. Vamos a pasar al primer día, que es el domingo. El sábado es la introducción. El domingo dice la palabra: el arma más poderosa. Antes de explorar por qué la Biblia es tan valiosa y cómo profundizar en nuestro estudio personal de ella, debemos tomar conciencia de cada uno de los ataques más significativos de Satanás con nuestra relación con Dios. Insiste en impedir que dediquemos tiempo a comunicarnos con Él mediante el estudio de la palabra. Eso es lo que comenta la lección. Por eso yo les preguntaba, ¿por qué el diablo se empeña tanto
en que nosotros nos olvidemos de la Biblia, de la palabra del Señor. Porque Él sabe de que ahí está la salvación de cada uno de nosotros. Él sabe que la vida eterna de cada uno de nosotros está ¿dónde? En la palabra del Señor. Y como Él ya está perdido, lo que va a hacer el diablo es que también llevarlo entre las patas. Se lo va a querer llevar también, porque va a decir, si yo me perdí, pues ustedes también. Entonces el diablo siempre se ha empeñado en destruir los hogares, en destruir, ¿verdad?, personalmente a los cristianos, en que nosotros nos olvidemos de la palabra del Señor, en que nosotros nos olvidemos de estudiar la palabra de Dios, en que nosotros nos olvidemos de abrir la Biblia. ¿Algún comentario? Seguimos. Dice más adelante, al alejar de la Biblia al pueblo de Dios, Satanás afecta no solo nuestra relación con el Señor, sino también nuestra relación con los demás. La relación entre los cónyuges se vuelve más tensa, gritamos a nuestros hijos y no tenemos paciencia con nuestros amigos y compañeros de trabajo. La vida parece demasiado ajetreado, nos sentimos estresados, agobiados y ninguna vía de escape. Ese carácter que nosotros tenemos, y también lo digo por mí personalmente, porque todos vivimos ese mismo carácter, pero a lo mejor ese duelo que nosotros tenemos, esa lucha que nosotros tenemos interior, yo le pregunto, ¿el Señor no lo puede eliminar en un momento? ¿Y por qué no lo hace? Porque nosotros necesitamos estar más de rodillas con el Señor y pedirle al Espíritu Santo que trabaje más en nuestra vida. Aquí, ¿verdad?, claramente dice, al alejar de la Biblia al pueblo de Dios, Satanás afecta no solo nuestra relación personal, sino también la relación ¿con qué? Con nuestro alrededor, con los cónyuges, con todos aquellos que están a un lado de nosotros. Y si no, pregúntate. En una ocasión yo siempre me gustó una historia que estaba en el libro de Mateo, donde el Señor sana a una, creo que era legión de cerdos, un hato de cerdos, y los demonios salen, ¿verdad? Pero, bueno, no sé si estoy equivocado. Pero hay una persona, un endemoniado, que era limpio, salió, se fue, pero él volvió a regresar nuevamente, ¿me entiende?, en sus mismas andadas. Y el Señor Jesús en una ocasión le dijo, ¿verdad?, o dijo una expresión, que cuando la casa es limpia, no sé si ustedes recuerdan esa historia, que cuando la casa es limpia, ¿verdad?, los demonios se van, pero cuando se descuida el hogar, estos demonios regresan, pero no regresan solos. Traen más demonios, ¿para qué? Para destruir el hogar, para vivir, para ocupar ese espacio. ¿Sabe, querido, que cuando nosotros somos cristianos y nos enfocamos en la palabra de Dios y entregamos nuestra vida al Señor, el enemigo por un momento se va a alejar, pero va a tratar de destruir tu vida? Pero si usted descuida su vida espiritual, el diablo puede, ¿me entiende? Si usted le abre ventanas al diablo o la puerta al diablo para entrar, el diablo no va a regresar solo, el demonio no va a regresar solo. ¿Y va a regresar con qué? Con muchos más. Y a veces por eso muchos de los cristianos que estamos dentro de la iglesia, cuando se van de la iglesia y van para allá afuera, a veces les cuesta trabajo regresar a la iglesia, porque son atormentados mayormente, porque se han alejado de la palabra de Dios, se han alejado de la protección del Señor. ¿O no estamos de acuerdo? Y eso es que si uno no va a la iglesia, pero si uno tiene una buena comunión con Dios en su hogar, siempre uno va a estar cerca, porque Dios dice que no habita el templo de sus hermanos, sino que nosotros somos el templo de Dios. Pero hay personas que definitivamente se van y ya no se acuerdan ya de leer la palabra de Dios ni nada, entonces ahí es donde llega el enemigo y espacio. Correcto. Nosotros, aunque estemos en un lugar, estamos alejándonos, tal vez no del todo, pero siempre estamos ahí luchando afuera, y llenándonos más de las cosas de Dios. Siempre, cada día uno va a tener deseo de crecer. Así es. Independientemente de lo que pase acá o lo que sea, nosotros venimos siempre a buscar a Jesús, aunque ya sabemos que Él está en nosotros. Claro que sí, así es, hermano. Aquí hay una parte de la lección bien interesante. Dice que el diablo también amaba la palabra del Señor cuando Él estuvo en el cielo antes de haber caído. Aquí lo decía en la lección. Y se la sabe de memoria. Y Él se sabe la palabra del Señor al derecho y al revés, desde Génesis hasta Apocalipsis, de Apocalipsis hasta Génesis, y todos los libros
se lo sabe completamente la historia y todo lo que está pasando. ¿Ya? Dice que él amaba la palabra del Señor, pero ahora la detesta. Ahora que ya él se rebeló en contra de Dios, ahora detesta la palabra de Dios, y no solamente detesta la palabra, detesta a los hijos de Dios. Caminaba. Qué interesante. Mira, dice Efesios 6:17, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Piensa en lo que es capaz de hacer la palabra hablada de Dios: crear y dar vida, o resucitar a los muertos. ¿Qué puede hacer la Biblia, la palabra escrita de Dios? ¿Tiene poder para defendernos? ¿La Biblia tiene poder? ¿O la palabra de Dios? ¿Sí? El mismo apóstol Pablo dijo que el Evangelio es poder. ¿Y cuando nosotros minimizamos el poder de Dios? Cuando dejamos de creer. Cuando nosotros no creemos en el Señor y no buscamos al Señor. Hacemos a un lado las cosas del Señor. ¿Qué puede hacer la palabra del Señor en nuestra vida? Maravillas. Sí, si usted nació dentro de la iglesia, quizás pues, su vida es muy diferente. Pero cuando una persona que quizás vivió el mundo por años y entregó su vida ya más grande, puede tener una experiencia diferente porque se da cuenta del cambio que Dios hace en su vida. No sé el caso de ustedes, a lo mejor todos ustedes nacieron dentro de la iglesia o crecieron dentro de la iglesia en el club. Pero cuando uno, ¿verdad?, se entrega su vida de grande, tú te das cuenta y haces un poquito, ¿verdad?, de retroceso a tu vida anterior y te das cuenta que Dios está obrando en tu vida. Quizás no del todo, quizás no has cambiado completamente, pero el Espíritu Santo y el Señor está trabajando en tu vida. La palabra de Dios ha hecho efecto en tu vida. Y usted lo puede notar, no en la vida de los demás, no mire a los demás, mire su vida y su vida pasada como era antes. Seguimos, dice, Satanás sabe que está indefenso ante el poder de la Biblia, por eso ha intentado destruirla físicamente. Fracasó ya que las sociedades bíblicas comenzaron a repartir miles de copias. Después intentó desacreditarla con la alta crítica y ahora procura impedir que la leamos ocupando nuestro tiempo en cualquier cosa. Y volvemos a repetir, hermanos, hoy en día, después de la inteligencia artificial, ¿ok?, no sabemos qué va a venir, pero la inteligencia artificial, muchos de nosotros lo estamos ocupando, quizás no aquí, pero lo estamos ocupando ya como una herramienta en nuestra vida. ¿Sí? Como algo propio, como que si fuera nuestra mente propia, porque ya hoy en día tú quieres ocupar o leer o sacar un sermón o estudiar, ¿me entiendes?, el repaso de la lección en ChatGPT. ¿Qué es lo que está ocupando tu mente? ¿Qué es lo que está ocupando tu espacio? El internet. Ya no queremos estudiar, ya no queremos profundizar. Ya hoy en día, volvemos a repetir, hay muchas cosas que están ocupando nuestra mente. Y no nada más eso, el trabajo. Y no nada más el trabajo. Los juegos, no sé. Usted sabe lo que está viviendo, ¿verdad? Dice, voy a dejar que salga con la suya. No encontraré algún momento en mi agenda para poder leer la Biblia. Su lectura nos transforma y nos hace fuertes ante nuestro peor enemigo, que es ¿quién? El diablo. Si usted quiere cambiar y quiere que Dios haga algo en su vida, permítale al Espíritu Santo que lo haga. Porque por nuestras cuentas nosotros nunca vamos a poder. Cuando yo no puedo, conozco a alguien que sí puede, que es Dios. Cuando usted no puede ser transformado, pues vaya a aquel que nos creó, que Él nos conoce mejor. Recuerde que Dios nos conoce desde la célula más pequeña de nuestra vida. Él puede conocer, ¿me entiendes?, hasta lo que tú no puedes ver. Él fue el que te creó. Si algo te duele, vaya al Señor y dígale, Señor, me duele aquí, ¿qué puedo hacer? Fácil.
El manual de vida, aquí está, la palabra del Señor. Vamos a pasar al lunes, la autoridad de las Escrituras. ¿Hay algún comentario? ¿No? Dice, al estudiar la Biblia, no debemos pretender que ella sirva a nuestros propósitos y concuerde con nuestros puntos de vista. Se pueden ser diferentes de los de Dios. Tampoco debemos usar el método que consiste en cerrar los ojos y elegir un texto cualquiera al azar, ya que Dios no se comunica de esa manera con nosotros por medio de su palabra. Dios no es una marioneta. Y yo me voy a detener hasta ahí. Mira, la sierva del Señor en uno de sus libros que se llama Escuela Sabática, que está muy interesante, yo se lo recomiendo a cada uno de ustedes para que lo lea. Ese libro de la sierva de Dios expresa la forma de cómo nosotros debemos estudiar el repaso de la lección. Y sabe que una de las cosas que ella dice, imagínense que eso se escribió años atrás, y hoy en día está pasando dentro de nosotros, que ella dice que muchos de nosotros los cristianos nos conformamos solamente con escuchar el repaso de la lección, pero ni siquiera abrimos la palabra del Señor para escudriñarla. Y yo pregunto, ¿cuánto tiempo la escribió, cuántos años pasó para que ella escribiera eso, esa profecía o no sé, esos escritos? Y hoy en día se está cumpliendo. Hoy en día muchos de nosotros lo único que hacemos es el repaso de la lección, lo voy a escuchar nomás y ya. Alejandro Bullón o al pastor, bueno, se me olvidó el nombre del pastor. Pero solo lo que hacemos es escuchar el repaso de la lección por YouTube, por audio, pero en la semana no abrimos la escritura para profundizar la palabra del Señor. Y a veces por eso nosotros somos engañados, hermano. Formas correctas e incorrectas de leer la Biblia. Dice la palabra, 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sí? Procura diligentemente presentarte a Dios aprobado. Obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y aquí en este día nos está diciendo las formas incorrectas de estudiar la palabra del Señor. ¿Cómo es una forma incorrecta? Cuando nosotros buscamos que concuerden con nuestro punto de vista. No permitimos que Dios haga el trabajo, no permitimos que el Espíritu Santo hable por nosotros. Lo que hacemos es de que yo lo leo, esto es, yo lo entendí así. Pero no oramos para pedir la dirección del Señor diciéndole, Señor Espíritu Santo, ¿qué tengo que decir? ¿Qué me quieres enseñar? Profundizar en la palabra del Señor. Formas incorrectas de a veces de estudiar la Biblia. Elegir textos al azar sin propósito. Por eso cuando nosotros elijamos la palabra del Señor o los textos bíblicos en nuestra vida, recuerde que tiene un propósito. ¿Qué quiere ese texto enseñarme? ¿Qué quiere Dios hacer conmigo a través de la palabra del Señor? Escoger las partes que nos gustan y rechazar las que nos disgustan. Y eso es bonito, ¿verdad? Porque hay muchos textos bien bonitos de bendición. Cuando Dios nos dice que nos va a bendecir y todos decimos sí, amén, amén, vamos a aceptar la palabra de Dios. Pero cuando viene la corrección, Una compañera de trabajo que es católica, ella me dice, siempre me gusta cómo tú lo explicas. Le digo, pues la verdad que yo siempre pido la dirección de Dios, le digo, que no lo diga a mi manera, sino que sea Él hablando a través de mí, le digo, y yo entender también, porque yo también estoy aprendiendo. Ay, pero dice, me gusta cómo tú lo explicas, dice, háblame más. Y ya le empiezo a hablar yo. Me dice, le digo, ¿qué es lo que tú has leído en la Biblia? Pues poco, dice, no, la verdad no he leído mucho, si no tengo tiempo. Ese es el problema, le digo, que a veces tenemos tiempo para todas las cosas, le digo, menos para la palabra de Dios, le digo. Y entonces, ¿sabes qué? Lo que no me gusta, casi no lo leo, es el Apocalipsis. Y ese es el que tú debías de leer más, le digo. Ese es el que debías de leer más, le digo.
me da miedo todo lo que dice. Mira, el Apocalipsis tiene pasado, presente y futuro. ¿Cómo así? Le dice, sí, le digo, ahí hay cosas de lo que ha pasado, le digo, cosas del presente que están pasando y cosas de lo que viene todavía. Le digo, no me digas, dice, sí, dice, oye tú, y me empieza a hablar y ya me dice, y yo fui a la iglesia, pasé de carrerita porque yo sé que papá Dios me estaba esperando allá para que yo fuera. Entonces, tú créeme que si uno no va a la iglesia, entonces él se queda solito allá. Dios va a estar donde tú quieras que Él esté. Si tú quieres que Él esté contigo en tu casa, le dobla tus rodillas y allí lo vas a encontrar. Pero es más largo todo el tiempo. Así es, Dios no habita en templos, ¿verdad? Templos construidos por humanos. Dios habita en donde quiera que tú estés. Siempre hay que invocarlo. Así es que, hermano, la autoridad de la Biblia tiene autoridad en nuestra vida. La palabra de Dios tiene autoridad en nuestra vida. Pero cuando se hace realidad, cuando nosotros permitimos, ¿me entiendes?, que se haga. Como que si yo les dijera a ustedes, ¿sabe qué? Vaya y tráigame a aquel. Yo estoy mandando, pero va a tener autoridad cuando usted obedece. Porque si usted no obedece, pues entonces mi mandato no tiene resultado, no tiene, ¿verdad?, efecto. Tiene efecto cuando usted obedece, porque se cumple. Es lo mismo con la palabra del Señor. Va a tener efecto y autoridad la palabra del Señor en nuestra vida cuando nosotros obedezcamos y hagamos lo que Dios nos enseña. Por eso que dice, formas de poder estudiar la palabra del Señor. Siempre que estudie, dice, con diligencia. Estudie, ¿verdad?, la palabra de verdad. Pídale al Espíritu Santo. Ahora, la forma correcta de estudiar la palabra del Señor, buscar aprender la voluntad del Señor. Recuerde que nosotros estamos haciendo la voluntad de Él, no nuestra voluntad. Dios es el que trabaja en nuestra vida. Dios es el que nos trajo a este mundo. Dios es el que nos hizo a nosotros. Y si Dios nos hizo a nosotros, pues entonces nosotros tenemos que ser, ¿qué? Obreros obedientes. Realizar un estudio sistemático. Y a eso es lo que vamos. Cuando nosotros estudiemos la palabra del Señor, nunca nos quedemos solamente con un texto bíblico. ¿Sí? Porque a veces nosotros nos quedamos solamente con el texto, pero no vemos el contexto ni tampoco, ¿verdad?, profundizamos en la palabra del Señor. Hay que ser, ¿verdad?, hombres que estudiemos sistemáticamente. Yo estudié un texto, pero voy a buscar más información. Y si esto no me convence, voy y busco más información en la palabra del Señor. Su Biblia a lo mejor tiene, ¿cómo se le llama?, notas de referencia, donde te enseñan cómo estudiar la palabra del Señor. Y si usted no lo puede leer, acérquese a uno de los líderes, al pastor, acérquese a los ancianos que les enseñe cómo estudiar la Biblia. No rechazar ningún texto, sino analizarlo todo. ¿Sí? Porque todo lo que está escrito en la palabra del Señor es inspirado por Dios. Todo. Recuerde que en la palabra del Señor, en la Biblia, están los libros apócrifos, ¿ok?, y los libros no inspirados. Los libros no inspirados están fuera de la Biblia. ¿Por qué? Porque solamente son fábulas. Si no están en la palabra del Señor, es porque no son inspirados por Dios. Los libros que nosotros tenemos en la Biblia, en la palabra del Señor, son inspirados. Por eso nunca rechace una palabra que viene escrito aquí y nunca tampoco añada. El Señor mismo lo dijo. No podemos añadir ni tampoco quitar. Lo que está escrito, eso es. Nuestro estudio de la Biblia debe ser racional, pero nuestra razón debe someterse al poder del Espíritu Santo para poder discernir correctamente el mensaje bíblico. Yo vuelvo a repetir, hermanos, cuando nosotros le entregamos la voluntad al diablo, ¿sí?, eso pasó en el libro de Génesis. Recuerde que Eva, antes de pecar, con su esposo, dirigían el hogar del Edén. Pero después que el diablo viene y ellos pecan, Eva le entrega la voluntad al diablo. Satanás le pone la tentación a la mujer y la mujer actúa ¿con qué? No con razón, actúa por emoción. Se dejó llevar, dice que el Satanás era ¿qué? Astuto o astuta, no sé. Bueno, astuto, porque no se sabe género, ¿verdad? Astuto. Y entonces logró engañar a Eva, pero no lo hizo, ¿verdad?, con la razón. Sedujo sus sentimientos. Por eso nosotros
en la mente tenemos partes divididas, que es la razón, ¿verdad? Los sentimientos. Hermanos, tenemos 4 minutos para terminar la lección. Y nuestro actuar. Por eso nosotros pensamos, por eso nos emocionamos y por eso actuamos. Así está dividida la mente. El diablo robó nuestro entendimiento, robó nuestra razón, robó nuestra voluntad, ha sido entregada por él, y hoy en día por eso es de que usted no actúa con razón, sino que actúa por sentimiento. Usted se deja llevar por las cosas que ve, que escucha, que lee, porque no actuamos con razón. Nuestro estudio de la Biblia debe ser, ¿qué dice? Racional. Pensar con la razón, no con la emoción, ni tampoco actuemos por impulso. Pensemos con razón. Y dice, permita que el Espíritu Santo, ¿verdad?, haga la obra. Sométase al Espíritu Santo. Vamos a pasar el último, porque ya estamos terminando. Ya nosotros sabemos qué es la Biblia. Voy a pasar a los requerimientos de la Biblia. ¿Qué cambiaría en tu hogar si recurres a la Biblia cuando debes tomar una decisión importante, enfrentar un problema conyugal o algún desafío? ¿Qué cambiaría en tu hogar si recurrieras a la Biblia cuando debemos tomar una decisión importante? Fácil. Si usted recurre a la palabra del Señor, yo le aseguro que la palabra de Dios va a tener un efecto positivo en su vida. Cuando usted recurre a la Biblia en algún problema conyugal o en algún problema familiar o algún problema que usted tenga, la Biblia va a tener un efecto positivo. Siempre y cuando, volvemos a repetir, usted se someta a Dios, se someta al Espíritu Santo. Algo que ni los más acérrimos enemigos de la Biblia pueden negar es su poder para transformar a las personas. Pablo la compara con una espada que posee un gran poder. Nos hace vernos como realmente somos, nos aparta del pecado, es alimento para nuestra alma, nos hace crecer espiritualmente y nos da vida. Eso es lo que hace la palabra del Señor en nuestra vida. Ningún otro libro puede impactarnos como la Biblia cuando estamos dispuestos a incorporar en nuestra vida las enseñanzas contenidas en ella. Ningún libro. La palabra del Señor, hermanos, tiene efecto, ¿verdad? Este libro que nosotros cargamos todos los sábados, yo no sé si en la semana, pero todos los sábados que lo traemos aquí, tiene un gran contenido, pero eso tiene poder cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo haga la obra. Es como, por ejemplo, usted está enfermo, cuando usted se enferma de gripa, ahorita que nos dio el COVID a todos, ¿verdad? Usted se enferma de COVID y usted está deshidratado y lo único que se le antoja es un caldo de pollo. Un caldito de pollo con limón y bastante chile y cebolla, ¿verdad? Fácil. Imagínese usted que está enfermo y deshidratado y tiene bastante hambre. Pero si la gente le dice, mira, coma, aquí está un plato de pollo, y dices tú, ay, esto me va a hacer efecto, pero usted deja el caldo ahí puesto en la mesa. Solo imagínese. No va a hacer efecto. ¿Qué efecto va a tener si usted no lo consume? Así es la palabra del Señor. Aquí está la Biblia. Yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, yo quiero que el Espíritu Santo haga en mi vida, pero ahí está la palabra del Señor. Usted no la quiere comer. Usted dice, ahí va a hacer efecto. ¿Cómo va a tener efecto? Hay que leerla y Cómasela, vívela, estúdiala, escudriñala, para que tenga efecto en su vida. Porque esa es la única manera que nosotros podemos, ¿verdad?, alimentarnos de la palabra del Señor. La única manera de nosotros crecer espiritualmente es que comer de la palabra. El pastor Alejandro Bullón dice que el que no come, muere. Y el enfermo que come, no se muere. Vamos a orar, pónganse de pie, oremos. Padre, gracias, Señor, te damos por el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y grande, Señor, es tu misericordia en la vida de cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a que podamos seguir siempre firmes en tu palabra, que podamos seguir estudiando, Señor, tu palabra, tu Biblia. Y Dios, permitimos que tu Espíritu Santo haga un efecto en nuestra vida, que transforme, cambie, aunque duela, Dios. Hay veces duele ser transformados y cambiados, pero Señor, es lo mejor para nosotros. Queremos llegar a ese cielo prometido, queremos ir, Señor, allá a tu lado, disfrutar de esas maravillas que tú nos has prometido. Pero por lo tanto, Señor, mientras vivamos en esta tierra, mientras tú nos permitas años de vida,
te suplicamos, Señor, que nos sigas cambiando y transformando en este lugar para seguir predicando tu palabra y enseñarle a otros que solo en ti hay salvación y vida eterna. Gracias por todo, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano, que el Señor los bendiga. Nos vemos el próximo sábado.